Hoy vamos a retomar eh, unas enseñanzas después de un buen tiempo que habíamos empezado, que era unas enseñanzas de título Dios y el hombre. No sé si se acordarán. Vimos las enseñanzas que tenía la palabra de Dios, algunas obviamente porque seguramente había más, pero hemos tomado algunas de las enseñanzas que había con respecto a Dios con Adán, ¿no? Y habíamos visto también a Dios con Caín, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, están en el canal de la iglesia, las pueden repasar cuando quieran. Y hoy vamos a continuar viendo estas enseñanzas de Dios y el hombre, viendo de una forma un poco más general. Los días martes tenemos el estudio, ¿no? Y analizamos versículo a versículo, pasaje a pasaje, porque precisamente es un estudio. Pero en el caso de estas enseñanzas no lo vamos a hacer tan detalladamente, pero sí me gustaría que tomemos, por lo menos para que sepamos qué enseñanza hay detrás de cada uno de estos varones que el Señor usó, ¿no? Y hoy vamos a ver la vida de una pequeña parte, en realidad, de lo que es la vida de una persona que cambió la historia de la humanidad entre un antes y un después. En la Biblia hay tres personas que transformaron la historia del ser humano. La primera es Adán, ¿sí? Adán pasó, obviamente fue Dios el que lo hizo, ¿no? Pero por medio de Adán, al crear Adán, el hombre pasó de la no existencia a la existencia, ¿sí? Así que hubo un antes y un después. No existía el hombre y Dios creó a Adán. Ese fue el primer hombre que cambió por completo la historia de la humanidad, ¿sí? Fue el principio. Y el tercero, vamos a saltarnos el segundo, el tercer hombre, que fue el que trastornó la historia de la humanidad, es precisamente Jesucristo, ¿sí? De hecho, a tal punto lo trastornó la historia que los mismos historiadores cuentan en base a antes de Cristo, después de Cristo. La obra de Cristo fue tan grande, obviamente es grande por la salvación, pero también fue grande a nivel cultural, a nivel social, a nivel mundial. Afectó a todas las naciones de la tierra. No hay un país en la actualidad, no hay un país al cual no haya llegado el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, los valores cristianos. El otro día escuchaba a alguien algo muy interesante que decía, yo no soy cristiano, o sea, no voy a la iglesia, pero soy cristiano culturalmente, porque hemos heredado los valores cristianos, que son no robarás, no matarás, ¿sí? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Todos esos son valores cristianos, ¿sí? No son valores del mundo. En las otras sociedades ninguna ley te mandaba a no codiciar a otra mujer, solamente los valores cristianos de eso. Y está tan impregnado en la sociedad que todo el mundo lo toma como incorrecto estar engañando a la esposa, a pesar de que lo hacen igual. Así que ese fue el tercer hombre que trastornó la historia entre un antes y un después. Pero hubo otro hombre en el medio que fue usado por Dios para, que fueron obviamente al igual que Adán, ¿no? Simplemente herramientas, que cambió entre un antes y un después. Y ese hombre fue Noé, ¿sí? La historia antigua se cuenta entre prediluvio y postdiluvio, ¿sí? Fue un punto exacto donde Dios cambió todo. Y Dios cambió todo por medio de Noé. Y es interesante saber y conocer sobre Noé porque tiene mucho que ver la historia de Noé y del arca de Noé con la salvación de Jesucristo. A tal punto que se entiende a Noé como un tipo de lo que iba a ser Cristo en la obra de cruz, en la obra de la cruz. Amén. Amén. Vamos a ir a Génesis, capítulo 6. Como les dije, no vamos a leer todo el pasaje porque va a ser muy largo, pero vamos a leer un par de versículos, porque la mayoría o todos ya conocemos, al menos en forma general, de qué se trata el diluvio, ¿no? Génesis 6, versículos 5 al 8, vamos a leer. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que, escuchen estas frases muy interesantes, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, todo lo que pensaban, todo lo que querían, todo lo que creían, todo estaba mal. Estaba podrido, putrefacto el pensamiento del hombre, el corazón, el deseo, todo estaba mal. Y dice,
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Impresionante esta frase. Y dijo Jehová, raeré o cortaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué palabras con dolor, verdaderamente, que salieron de la boca del Señor. Versículo 8, un rayito de esperanza, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y quiero que nos enfoquemos aquí, ¿no? Aquí aparece esta persona, ¿no? Noé. Dice que todos conocemos más o menos la historia del arca de Noé, y el mundo estaba tan corrupto que Dios tuvo que tomar esta decisión tan difícil, tan drástica verdaderamente, que como les decía recién, trastornó la historia entre prediluvio y postdiluvio. Con Noé y con sus hijos Dios tuvo que reempezar nuevamente lo que había empezado con Adán. Ustedes calculen que habían pasado 1100 años, o sea, la tierra estaba bastante poblada, ¿sí? Desde Adán hasta Noé, unos 1100, 1200 años aproximadamente. Y Dios tuvo que cortar hasta la última persona que había. Pero Noé, entre todo este mundo tan terrible que había en ese momento, el mundo post-diluvio, o el mundo antiguo se le llama también en las escrituras, Noé halló o encontró gracia ante los ojos de Jehová. Y esa palabra es la que nos traspasa a nosotros, la palabra gracia, verdaderamente, ¿no? Ahí vemos una conexión muy fuerte con la salvación de Cristo. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido, ¿sí? Significa misericordia y significa bondad. Es algo bueno que Dios hizo por nosotros, pero que no lo merecíamos, ¿sí? Eso es gracia. Lo que nos está diciendo básicamente es que Noé recibió de Dios un favor que Noé no se merecía. Cuando leemos la palabra del Señor, vamos a ver más adelante que dice que él era justo, ¿sí? Y que caminaba con Dios. Pero esto no lo hacía merecedor de la salvación, porque ningún hombre es merecedor de la salvación. Todos pecábamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, desde el primero hasta el último, excepto Jesucristo hombre. Pero todos los hombres merecían la condenación. Pero Noé halló gracia, al igual que nosotros hallamos gracia cuando nos llegamos al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8, vamos a buscarlo rápidamente. Pasaje conocido y que nunca por nada del mundo se nos tendría que borrar de la mente. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo llegué a Cristo porque yo era bueno. Ni siquiera Noé, ¿sí? Por gracia soy salvo. Y otro lugar donde aparece, que no lo vamos a buscar, esta palabra, la palabra gracia, es cuando se presenta el ángel Gabriel delante de María, ¿no? Cuando todavía era virgen, y le dice esta famosa frase que se le ha hecho una oración. La Iglesia Católica hizo una oración de esto, ¿no? Que es, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso está un poco tomado, está en realidad mal tomado de la palabra. Dice, Dios te salve María. María ya es salva. Dios no la tiene que salvar a María, ella ya es salva. ¿Por qué dice así la frase? Porque cuando se presenta el ángel le dice salve, que significa salvación de parte de Dios. Era un saludo, ¿sí? Como nosotros decimos Dios te bendiga, bueno, era un saludo decir salve, salvación de parte de Dios. Y ahí le dice, llena eres de gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? ¿Otra vez? Favor inmerecido, o sea, se merecía, el Señor Jesús fue engendrado en María porque María lo merecía, porque era la más santa y perfecta de todas las mujeres. No, llena eres de un favor que no te mereces. Esto que vas a recibir, el ángel lo que le está diciendo es, esto no es por tus obras, esto no es porque vos seas la mejor, ojo, llena eres de una bondad que no te mereces, de un favor totalmente inmerecido para cualquier mujer. Pero Dios te eligió a vos. Alguna había que elegir.
Puede haber elegido en vez de a María, a Marta. Pero bueno, eligió a María en su sabiduría. Llena eres de gracia. Miren si era llena de gracia que venía Jesucristo mismo, que nos traía la gracia del Padre, ¿no? Esta palabra es muy importante cuando leemos Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Como les decía recién, pasaron 1100 años, según calculan los eruditos, los estudiosos, 1100 años desde Adán hasta el diluvio. En todo ese tiempo, ¿cuál fue el mandamiento? Todavía no existía, no había venido Moisés, todavía no había la ley de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio al hombre? Vayan, ¿sí? Fructifiquen, multiplíquense y... Sí, y algo más. Y llenen la tierra. El único mandamiento que tenían era llenar la tierra. Y no tenían como ahora que tenemos 2 o 3 hijos cada uno, no, mejor más no por la economía. No, era básicamente lo único que tenían que hacer. ¿Sí? Fructificar y llenar la tierra. Así que se había llenado la tierra verdaderamente. No toda en su globo completo, pero se entiende que había mucha gente ya en esos 1100 años que habían pasado. Y de todo ese tiempo que había pasado, de las personas que estaban vivas al momento de Noé, solamente Noé, uno solo, halló gracia ante los ojos de Dios. Y decir esto es terrible, porque estamos hablando otra vez de miles de millones de personas viviendo y que solamente uno alcance gracia ante los ojos de Dios. No la esposa, no los hijos. No dice que la esposa halló gracia. No dice Noé y su esposa. No dice Noé y sus hijos. Solamente Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ellos fueron alcanzados por esa gracia, la esposa y los hijos, gracias a Noé. Fíjense la importancia de que al menos uno conozca a Dios. En Hechos, capítulo 16, versículo 31, tenemos la historia de aquel carcelero que tenían, cuando estaban presos Pablo y Silas. Ellos cantaron alabanza, dice, y las puertas se abrieron, un terremoto, y se abrieron las puertas, y este hombre se estaba a punto de suicidar, el carcelero, pensando que se habían escapado todos, y ahí aprovechan Pablo y Silas y le predican el evangelio. Entonces, este hombre les dice: ¿qué voy a hacer para ser salvo? ¿Qué le contesta Pablo y Silas? ¿Se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Ven la conexión que tiene esta historia de Noé con la salvación? Solamente Noé halló gracia ante los ojos. Fíjense que el nombre de la esposa de Noé ni siquiera figura. Y cuando pasa el diluvio, vemos que los hijos ya se empezaron a mandar las suyas. O sea, no fue por ellos, fue por Noé, obviamente por la misericordia que Dios tuvo de Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Repito, miren la importancia, lo importante que es hallar gracia, conocer a Dios por lo menos uno de la familia. A veces me imagino que debe ser muy difícil para los hermanos que son el único bastión de Cristo en su familia. Debe ser complicado, ¿no? O a veces uno con la esposa, o a veces uno solo o una sola. Pero sin embargo, esa promesa está ahí firme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la esperanza de la cual uno se puede aferrar. Por la misericordia que Dios tuvo de David, fue que sus hijos fueron bendecidos. Por la misericordia que Dios tuvo de Noé, fue que sus hijos fueron bendecidos. Por la misericordia que Dios tuvo de Abraham, fue que sus hijos fueron bendecidos. ¿Amén? Es importante que al menos uno, y nunca perdamos esta esperanza, porque a veces dan ganas de aflojar cuando ves que sos el único, ¿no? A veces decís: ¿y para qué soy el único haciendo esto? Pero recién el hermano Walter daba este testimonio verdaderamente, ¿no? Al tiempo termina dando sus frutos. Y peor, y a lo mejor, no peor, pero a veces hay muchos hermanos que se van a la presencia del Señor y nunca ven los frutos, pero después de su partida, sus familias recuerdan el testimonio y muchos son alcanzados. ¿Amén? Amén. Versículo 9 dice, Génesis 6, ¿no? Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
Fíjense que dice, era perfecto en sus generaciones. Quiere decir, a lo que se refiere, era que en aquella generación, cuando busca la palabra generaciones, se refiere a época, ¿sí? Se refiere, puede ser descendencia, descendientes, puede ser historia, linaje, familia, entre toda su generación de familias, él era el único que se podía considerar de acuerdo a lo que Dios mandaba, ¿no? Varón justo, era perfecto en sus generaciones, y este detalle es muy interesante. Con Dios caminó Noé. ¿Qué había pasado para que Dios se enoje tanto con el mundo entero? ¿Qué había pasado para que Dios decida erradicar de toda la faz de la tierra al mundo entero, a todas las personas que estaban vivas en ese momento, menos a Noé y su familia? ¿Qué es lo que había pasado? Versículo 11 y 12. Escuchen lo que había pasado. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense la forma en que lo dice, ¿no? ¿Cuántas veces dice la palabra corrupción? 3 veces la misma palabra. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra que estaba nuevamente corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No es por nada que esto esté repetido 3 veces. Dice, había 2 cosas muy importantes de la cual estaba atestada la tierra: violencia y corrupción. Violencia y corrupción. ¿Qué es la violencia? Se refiere a agresión física de todo tipo. O sea, no solamente había gente maltratadora, asesinos, violadores, todo lo peor que te puedas imaginar en cuanto a atacar físicamente a otra persona, estaba. ¿Sí? Y después usa esta palabra que la usa 3 veces: corrompido. ¿Qué significa la palabra corrupción? Nosotros la entendemos por la corrupción en cuanto a lo político, por la mayor parte de las veces que escuchamos la palabra corrupción, ¿a qué se refiere? A que robaron, estafaron los políticos, eso. Pero en realidad la palabra corrupción significa descompuesto, cuando algo se descompone, eso es que se corrompió. Significa podrido, descompuesto, pervertido, depravado, ¿sí? Degenerado. Eso significa corrupción. Porque toda carne había corrompido. ¿Qué cosa corrompió? Su camino. ¿Ven el versículo 12? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué tenía Noé que el resto no tenía? ¿Qué es lo que Noé sobresalía por encima de los demás? No era simplemente, no era simplemente que él era mejor que las demás personas. No. Dice que él caminó con Dios. ¿Sí? Noé caminó con Dios, y la tierra, la gente había corrompido, ¿qué cosa? Su camino, su andar, su objetivo en la vida, lo que debían hacer, eso se había corrompido. ¿Qué es lo que mandó Dios? A que vayan y fructifiquen y multipliquen y se multipliquen. El hombre había corrompido su camino. En otras partes de la Biblia se nos da a entender de que había todo tipo de degeneramiento sexual. Había cosas que no vale la pena mencionar. Dios, ¿para qué creó al hombre? Para la mujer. Y el hombre, y dice, se echaban hombres, con animales. Había violencia, había degeneración. Todo lo que a veces vemos que pasa en este mundo actual, pero a un nivel global. Era como lo que leemos en Sodoma y Gomorra. Era en todos lados. Era general. Era corrupción moral. Putrefacción moral en todos lados. ¿Qué tenía Noé que no tenían los demás? Simplemente este detalle: caminaba con Dios. El camino de Noé era Dios. Los demás, todos habían corrompido su camino. ¿Cuándo se corrompe entonces nuestro camino? Cuando no caminamos con Dios. Es así de simple.
cuando no caminamos con Dios. Conocemos muchos testimonios de predicadores que podemos escuchar predicaciones o alabanzas de ciertos músicos cristianos de algún tiempo donde veíamos, decía, wow, este hombre verdaderamente es usado por Dios. Y sin embargo va pasando el tiempo y vas viendo nuevas enseñanzas, nuevas alabanzas, ves que la cosa está un poco rara, ¿no? Lo último que vi fue, no voy a nombrarlo, ¿no? Pero fue un músico cristiano de que considera como que la Biblia es como un manual de sugerencias, tampoco es para tomarlo tan literal a todo, ¿no? Otros predicadores directamente desacreditan la palabra de Dios como autoridad máxima y se dicen predicadores. ¿Qué pasó? Dejaron de caminar con Dios. Empezaron en el camino caminando con Dios, o al menos mostrando como que caminaban con Dios. Pero su camino se corrompió, se pudrió, ¿sí? Se descompuso. Cuando sacamos a Dios de nuestro camino, cuando sacamos la palabra de Dios, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a descomponer nuestra vida, se empieza a corromper nuestra vida. Versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El arca, en esta historia de Noé, es un tipo o un símbolo de la obra de Cristo al hacer la iglesia. ¿Amén? El arca es, si queremos entenderlo de alguna manera, el arca es la iglesia misma. ¿Por qué? Porque el arca era el único método, el único punto de salvación que tenía el mundo antiguo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que Noé era pregonero de justicia. O sea que en el tiempo que construyó el arca, Noé predicaba que venía el diluvio, predicaba la salvación de Dios, predicaba que la única salvación que había era subir con él al arca. Era la única opción, el arca. Y los únicos que subieron fueron los que creyeron en esta promesa, que fue Noé, su esposa y sus hijos, ¿no? El arca es la iglesia y es el único método de salvación para la humanidad. No hay otro método. ¿Alguien se salvó de los que no estaban en el arca? Ninguno. ¿Alguien se va a salvar si no entra al camino de Dios? ¿Alguien se va a salvar si no es por medio de Jesucristo? ¿Sí? Cuando digo la iglesia no estoy hablando de esta congregación, ¿no? Ni de las congregaciones. Estoy hablando de la obra de Cristo, lo que Dios hizo al crear su iglesia. Y este detalle me llamó mucho la atención, que dice: harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. Escuchen esto: la calafatearás con brea, o sea, la va a untar con brea por dentro y por fuera. La brea, por dentro y por fuera, ¿qué hacía? Impermeabilizaba el arca para que no entre ni una gota de agua. El único lugar por el cual se podía entrar al arca era por la puerta. No había una filtración, no había una ranura, no había un hueco, nada por el que entrara ni siquiera una gota de agua. Solamente por la puerta. Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Amén? No hay otra forma de entrar a la salvación sino por medio de Cristo. Y el arca de Noé precisamente era una representación de eso. Por eso estaba totalmente impermeabilizada con brea para que nada pueda entrar y nada pueda salir. Y solamente había un método de entrar: por la puerta antes de que empiece el diluvio. ¿Sí? Jesucristo es la puerta. Así que si el arca es la iglesia, está impermeabilizada y solo puedo entrar por la puerta que es Cristo, ¿cómo sé si verdaderamente estoy en la iglesia de Cristo? ¿Cómo saber si verdaderamente estoy en la iglesia de Cristo? ¿Se han preguntado esto? Yo muchas veces lo he expuesto esta pregunta, que es una pregunta válida para todo cristiano. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque yo confío en las palabras del Señor, pero ¿hay alguna evidencia que me muestre de que verdaderamente soy salvo?
¿Cómo sé que verdaderamente estoy en la iglesia de Cristo? ¿Cómo sé que estoy dentro del arca? Y que cuando venga el tiempo del diluvio voy a ser salvo. Primero que nada, porque entré por Cristo. Entré por medio de la puerta. No hay otra forma de entrar al camino del Señor, a la iglesia de Cristo, si no es por Cristo. Si se me predicó algo distinto a la salvación de Cristo, a la salvación de los pecados por medio de la obra de Cristo, tal vez todavía estoy afuera. ¿Amén? Hay muchas personas que creen que están adentro del arca porque escucharon, porque creyeron de que había un arca, porque creyeron que venía un diluvio, pero todavía están afuera del arca. Todavía no han entrado por medio de la puerta. ¿Y cuál es esa entrada? El reconocer el pecado. ¿Amén? El reconocer la obra de Cristo. Hasta que no lo reconocemos, hasta que no ingresamos al arca, todavía la estamos viendo de afuera. Sí, yo creo en el diluvio, yo creo en todo lo que dice Noé, lo creo, es verdad, va a pasar. Pero están afuera del arca. Sus vidas todavía no demuestran que ingresaron por la puerta. Una congregación a la que se le filtran ideas y conceptos o doctrinas que están fuera de la palabra de Dios, es una congregación que todavía no entró en el arca. El arca estaba totalmente sellada para que no entrara una gota. ¿Sí? Una gota no podía entrar. Y una vez cerrada, ni hablar. Pero esto, ¿qué representa esta brea, este sello, esta impermeabilización tan fuerte? Dice la palabra de Dios, por dentro y por fuera lo mandó Dios a Noé. Que la palabra de Dios dentro de la congregación debe ser así. No pueden filtrarse ideas del mundo a la congregación. No pueden filtrarse conceptos del mundo a la congregación. Cuando empezamos a aplicar conceptos del mundo, que ya conocemos, como, qué sé yo, alivianar un poco la palabra de Dios para que no sea tan chocante, dejar de hablar tanto del pecado, porque bueno, la gente entiende. Empecemos a poner un ambiente un poquito mejor, a lo mejor con más luces de colores, la gente se va a llamar la atención, un poquito de punchi punchi afuera. Los jóvenes, que la reunión de jóvenes parezca más, nosotros por ahora no tenemos muchos jóvenes que digamos, pero hay muchas iglesias que hacen esto. No, la reunión de jóvenes tiene que ser como es el boliche, así no quieren ir al boliche. Entonces ponemos acá música cristiana con ese punchi punchi, porque eso va a atraer jóvenes. Pueden preguntar en todas las iglesias que quieran, pero eso no da resultado. ¿Trae más gente? Trae más gente. ¿Esa gente está con Cristo? Yo de esas experiencias he vivido muchísimas desde chico. Me acuerdo que hemos intentado de todo. Métodos, que salir a bailar, que evangelizar con música, que predicar, predicar sí, pero no predicar, sino agregarle a la supuesta predicación un poco de baile, un poco de onda, unas bandas de rock cristiano, unas bandas de esto cristiano. ¿Saben cuántos se acercaron al camino de Cristo que yo recuerde por esos eventos, por esas manifestaciones? Este es el número. Así. Nunca, nadie, ninguno conocí que se acerque a Cristo por haber visto una banda cristiana de rock, por haber visto un baile y haberse acercado. Solamente la palabra de Dios es lo único que transforma. Las únicas personas que yo he visto transformadas ha sido porque alguien le dijo, hermano, estás en pecado y necesitas a Cristo. Esa es la puerta, no hay otra puerta. Y al que se le predica así, una de dos, o se ofende y se va, o entiende y entra al arca por la puerta. Pero por medio de eventos, por medio de metodologías humanas, he visto que muchos predicadores hasta tratan de meter psicología, un poco de humor en las predicaciones. No sirve, hermano. No sirve. ¿Sirve para llenar congregaciones? Sí sirve. Pero son congregaciones enteritas que se van al infierno, porque no entraron por la puerta. Porque después de un tiempo terminan predicando cualquier cosa. Y ustedes mismos estoy seguro que los han visto. Esa es la historia, ese es el mensaje detrás de la historia de Noé. No se puede entrar si no es por la puerta. ¿Amén? Amén. No quise ahondar demasiado en detalle por detalle porque podríamos estar mucho tiempo, ¿no? en todos los detalles del arca y de la inundación. Sin duda que se puede estudiar en profundidad, ¿no? En otro momento. Pero lo que se nos cuenta de Noé como persona, ¿no?
ni siquiera es mucho. ¿Sí? Cuando ustedes leen esta historia van a ver que se les pasa en un segundo. Son 2 capítulos y ya pasó la historia. ¿Y qué se nos dijo de Noé? ¿Sí? ¿Qué es lo que sacamos de la conclusión de Noé? Caminó con Dios, obedeció a Dios y pregonó justicia. Eso es todo lo que sacamos del carácter de Noé. No se nos dice alguna otra palabra que haya salido de su boca, no se nos dice nada en profundidad como para conocer, como Abraham, como David, que tenemos mucha información de David. De Noé se nos dice lo justo y necesario. Pero la conclusión de la vida de Noé es esa, que no se corrompió como el resto del mundo porque caminaba con Dios, que obedeció a Dios en todo lo que le dijo, tal cual como Dios se lo dijo. Y tercero, que ese detalle lo vemos recién en el Nuevo Testamento, pregonó justicia. Esto es lo que Dios nos manda a nosotros. El otro día veía una enseñanza muy interesante, con esto termino, veía una enseñanza muy interesante, una predicación en internet, ¿no? Que decía, se llamaba la enseñanza, ¿existe el propósito de Dios para mi vida? Y este hermano me gustó muchísimo la enseñanza porque se ha metido esto en las iglesias de que Dios tiene un propósito especial para tu vida, ¿no? Y que tenés que pasarte la vida orando, buscando ese propósito. Y la conclusión de este hermano que predicaba era exactamente esta. El propósito de Dios para tu vida ya está en la palabra de Dios. Ya está en la palabra de Dios. No tenés que buscar un propósito especial. El propósito de Dios es que te acerques a Cristo, que seas salvo, que camines con Dios y que obedezcas su palabra. Y lo demás, Dios te lo va a ir revelando a medida que vayas en tu vida. Pero no es que tenés que pasarte la vida orando, esperando a ver a qué me tengo que dedicar. ¿Al pastorado? Y toda la vida orando a ver si a lo mejor me meto en esto. Y si a lo mejor le erro. Y si me caso con la mujer equivocada. El que está en el camino de Dios, como Noé, caminando con Dios, Dios lo iba guiando. Noé no le iba preguntando adelantadamente qué es lo que iba a hacer y qué iba a pasar después. Y después del diluvio no le preguntó nada. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Caminaba con Dios, obedecía a Dios y pregonaba justicia. Si quieren saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, es ese. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga, hermano.